Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, podés hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio muy especial. Es nada más y nada menos que el episodio 50 del podcast de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Y para celebrar esta fecha, digámoslo así, tenemos un tema que la verdad nos tiene ansiosas a las dos, porque es un tema que vemos todos los días en nuestra consulta, es un tema del que hicimos un live hace muchos años ya, creo, y que nos han solicitado y que ha generado muchas preguntas a través de las redes sociales desde ayer. Vamos a estar hablando de abuso sexual. Y para empezar, Lucy, saludarte, ¿cómo estás? Hola Isa, bueno, muy contenta de estar por acá, de estar grabando nuestro episodio 50. Realmente el día que arrancamos con esto, creo que si nos hubieran contado todo lo que iba a haber pasado desde entonces, no nos lo hubiéramos creído. Así que súper contenta. Hace rato que no estábamos vos y yo solitas por acá. Esta temporada ha tenido muchos invitados, ha estado lindísima en ese aspecto, pero creo que ya nos hacía falta un episodio nosotras solas y pues cuál mejor que el 50, de verdad que todavía no me lo creo, así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectan siempre y que nos escuchan, porque este podcast pues no sería posible sin ustedes. Y les recuerdo nada más que estamos en vivo a través de Facebook y de YouTube todos los miércoles de 8 a 9 y pueden hacer sus preguntas a través de estas plataformas. Así es, y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde constantemente también subimos información atinente a cada uno de los episodios, que como dijo Lucy, en esta cuarta temporada han tenido la particularidad de que hemos tenido invitados de primer nivel y episodios muy interesantes, muy lindos, y ya, como dice Lucy, nos hacía falta. Entonces, este episodio 50, que se dice fácil, pero la verdad ha sido un trabajo muy intenso, muy rico, muy fuerte, llega por fin y de nuevo con un tema que se las trae. Definitivamente este tema se las trae porque, como decías Isa al inicio, es un tema que vemos en la consulta todos los días, que además nos habían pedido que hablemos de este tema acá en el podcast, y es un tema muy sensible, y entonces sí quisiera hacer la aclaración de que nosotras vamos a hablar esto con la mayor sensibilidad posible. Es sumamente importante poner estos temas sobre la mesa porque es algo que pasa mucho más de lo que quisiéramos ¿verdad? Reconocer que sucede. No queremos herir susceptibilidades, no quisiéramos lastimar a nadie, y si alguien en algún momento con algo de la información se siente pues lastimado o de alguna manera no le gusta la información, pues por mensajito privado nos pueden hablar, podemos conversar, ningún problema al respecto, porque realmente en ningún momento es nuestra intención, pero sí son temas que normalmente tocan fibras muy sensibles. De hecho, Isa y yo, ¿verdad? A la hora de venir a hacerlo, veníamos muy ansiosas, y con temor un poco porque sabemos lo que esto genera en muchas personas, incluso en nosotras que vemos esto todo el día, todos los días. Así es, y igualmente este podcast, si bien ayuda a muchísimas personas que se han acercado a distintos espacios terapéuticos, el podcast en sí mismo no es un espacio terapéutico. Entonces, si esto te moviliza cosas, te genera mucho ruido, te genera malestar, hay alguna información de verdad que te parece ofensiva, o incluso algo que decimos no calza con tu historia, no calza con tu proceso, no es tu realidad,
Nosotras no somos quienes para invalidarlo a través de la información que estamos tratando de difundir, y ojalá lo puedas trabajar en tu espacio terapéutico, en tu espacio seguro, con las personas que te conocen, con las personas que saben cuál es tu situación en particular. Y de nuevo, aquí estamos para informar y para tratar de acercar, en este caso, a un tema tan sensible como es el del abuso sexual, rompiendo el silencio, poniéndolo sobre la mesa y diciendo algunas cuantas cosas que sabemos que a muchas personas también le van a ser muy útiles, para tratar de entender lo que pasa con personas cercanas, para tratar de entenderse lo que les sucede y para aclarar un montón de mitos y de cosas que hay en torno a una temática tan compleja como esta. Definitivamente. Y bueno, tal vez, Isa, no sé si arrancamos, ¿verdad? Hablando de qué es abuso, sí, porque creo que sería importante que empecemos hablando de, ¿verdad?, de a qué hablamos de abuso. Hablábamos con Isa ahora, viendo las preguntas que ustedes nos dejaron en redes sociales, que normalmente creo que los terapeutas pensamos en abuso y pensamos mucho en abuso sexual infantil, y muchas de las preguntas estuvieron enfocadas al abuso sexual en vida adulta. Entonces incluimos este apartado dentro del episodio, y a la hora de definirlo posiblemente necesitemos hacer la distinción. No sé si sigo yo con esta parte y metes la cuchara ahí después. Hablamos de abuso sexual infantil cuando estamos hablando de conductas sexualizadas hacia menores de edad. Conductas de corte sexual que pueden ser directas o indirectas. Estamos hablando de conductas como toqueteos, penetración, o poner a la persona a hacer cosas o hacerle cosas de corte sexual a una persona menor de edad. Eso sería directo, y el abuso sexual indirecto sería cuando una persona menor de edad se va a ver expuesta a temas sexuales, como por ejemplo pornografía o ver personas teniendo relaciones sexuales. Esto no incluye que el Will alguna vez en la vida los haya encontrado a los papás, eso es un apartado aparte, solo para desculpabilizar desde ya ahí, que es algo que uno oye mucho también en consulta. Obviamente si es algo repetido en el tiempo, pues cambia la dinámica, pero entonces es exponer. El abuso sexual indirecto es una exposición indirecta a temas sexuales, pornografía, y que vean cosas que posiblemente no tenían que ver. En abuso sexual en vida adulta hablamos de que tenemos el acoso sexual, que son comportamientos sexualizados y comentarios sexualizados hacia la persona. Tenemos el abuso sexual como tal, donde tenemos conductas sexuales obligadas sin consentimiento de la persona. Bueno, de más está decir que en un menor de edad ni siquiera hablamos de consentimiento, porque no tienen ni siquiera la capacidad para dar ese consentimiento. O sea, no estaría ni siquiera en esa potestad. En adultos estamos hablando de que hay abuso sexual cuando hay comportamientos sexualizados hacia una persona que no está dando su consentimiento, o que sea a la fuerza, o la violación como tal, que es cuando tenemos este comportamiento sexual forzado o sin consentimiento con penetración. Sí, a mí me gusta mucho, y quería hacer referencia de una página que yo consulto frecuentemente, que es la página de el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Es una página que está abierta y que tiene material para público en general y también para personas que trabajan en el ámbito de la salud, de la investigación, en fin. Y en esta página, la primera definición que aparece justamente con respecto a lo que dice Lucía, es que la violencia sexual es aquella acción que obliga a una persona a mantener contacto de carácter sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales sin su voluntad, ¿verdad? Y hay diferencias, evidentemente, entre si esto sucede en la adultez, si sucede en la infancia, y también las repercusiones que van a tener estas situaciones
en la infancia, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar si un niño es víctima de una condición de abuso durante su infancia, quiero decir? O si esta persona crece y cuáles pueden ser las repercusiones que esta persona que sufrió una violencia de este tipo puede llegar a manifestar en su adultez. Entonces, nosotras nos vamos a referir más que todo a temas de adultez, tanto si son situaciones de abuso o de violencia sexual que ocurren en la vida adulta, o secuelas de situaciones que sucedieron en la infancia y que a veces llegan a manifestarse en la adultez, porque muchas veces de las preguntas que aparecen en la clínica son estas: a mí me pasó esto en mi infancia, ¿qué tiene que ver eso con lo que me pasa hoy? ¿Verdad? No vamos a entrar tanto en el detalle de situaciones en niños, de cómo se atienden niños, ni sus manifestaciones, digamos, que podemos ver en este momento de la vida. Hay algo respecto al abuso sexual infantil que creo que es importante aclarar, y es que en infancia, normalmente cuando pensamos en abuso, pensamos en forcejeo, ¿verdad? Pensamos en esta cuestión como violenta y tosca, y donde la persona se está viendo obligada. Pero en el abuso sexual infantil tiene ciertas particularidades, y es que la mayor parte de las veces la personita no se está dando cuenta que está siendo abusada, y se dan cuenta en algún momento de la vida cuando tienen esta clase de sexualidad en la escuela, o se dan cuenta en el momento de la vida en que alguien habló de sexualidad, o que ya entraron en una edad donde se habla de este tema. Pero en la mayor parte de los casos estamos hablando de que el abuso sexual infantil se da por parte de personas de confianza, se da a modo de juego o a modo de cariño. Se le hace creer a la persona que esto es una forma de darle afecto, de darle amor, de jugar, y entonces por mucho tiempo la persona no está consciente de que lo que le está pasando es algo traumático. Muchas veces tenemos adultos que llegan a la consulta, y estoy segura que a vos te ha pasado, que dicen: yo tal vez me acabo de dar cuenta que estas cosquillas no estaban bien, o tal vez me acabo de dar cuenta que esto que yo viví no era saludable. Y esta es una de las cosas que genera muchísima culpa del abuso sexual infantil, porque cuando se dan cuenta que esto que estaba pasando no debía de estar pasando, ya es muy tarde, evidentemente, y viene toda la culpa y todos los pensamientos de ¿por qué no hice algo al respecto? Debía haber hecho. Sí, es el adulto juzgando al niño, y en realidad esto es súper importante tenerlo claro. Tal vez arrancando con el tema de abuso sexual infantil, de nuevo pensándolo desde las secuelas en la vida adulta, como decía Isa, esta culpa es una de las cosas más fuertes que la persona carga. ¿Por qué? Porque mucho tiempo no tuvo conciencia ni siquiera de que estaba siendo abusado, e incluso puede que algunos de esos juegos en su momento le hayan parecido divertidos, se hayan sentido de forma agradable, y hayan tenido pues reacciones corporales. La forma en que yo siempre les digo es: si usted agarra una guitarra y pasa la mano por las cuerdas, la guitarra suena. Eso no significa que sea música. La guitarra suena. Si usted toca los genitales, que son partes que están conectadas en el cerebro a zonas de placer, pueden generar sensaciones agradables. Los niños, de hecho, en el descubrimiento normal de la sexualidad, ¿verdad?, descubren roces, y uno los ve, ¿verdad? Hay que enseñarles hasta que la manilla, ¿verdad?, fuera del pantalón en la calle, porque descubren que se siente agradable. Eso no significa que la experiencia la hayan disfrutado o que haya sido una experiencia que hayan gozado en ese momento. Es nada más que la guitarra está hecha para hacer música, pero si yo paso la mano por la guitarra, suena. Sí, y yo creo que con esto que estás diciendo es una de las primeras preguntas que respondemos, de las que nos hicieron en Instagram, porque nos decían: si yo siento placer o si sentí placer en el momento en que la situación abusiva sucedió, entonces no cuenta como abusiva, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los grandes mitos y de las grandes culpas, como dice Lucía, que muchas veces personas experimentan y que no caen en cuenta de la situación
de violencia sexual a la que se vieron expuestos, si no es hasta mucho tiempo después, porque lo veían de una persona cercana, de una figura muchas veces de afecto, de una persona de cuido, que esto es algo que sucede lamentablemente con relativa frecuencia, por no decir mucha, donde los niños tal vez quedan al cuidado de una persona adulta que en teoría es de confianza, y es esta persona la que va a violentar su integridad física y emocional cometiendo un acto de estos, y esta persona pues está con la persona que lo está cuidando, y que sus papás tal vez lo dejaron con esta persona para que lo cuidara, que le está haciendo esto, y que además se siente placentero. Entonces no es sino hasta tiempo después, en la madurez, que caen en cuenta de que está sucediendo algo incorrecto, y que lo dicen, ¿verdad? Y por dicha, de más en más, vemos personas que incitan, y que me uno, ¿verdad?, a educar a los niños con respecto a cuáles son sus partes íntimas, qué es lo que deben de hacer si llegara a pasar que alguien se acerca o que tiene alguna intención o los toca o los expone a algún material, ¿verdad? Porque muchas de las veces lo que pasa es que cuando estos temas son tabús, los niños no tienen la información, además llaman a sus partes íntimas con nombres que no tienen sentido, ¿verdad? Como la galletita, como el pajarito, como este tipo de cosas, y entonces no logran expresar cuando algo les está pasando. Entonces, estas personas muchas veces no es sino hasta que llegan a consulta que uno dice, bueno, a ver, repasemos tu historia de vida, pasó esto, pasó lo otro, y ahí muchas de las veces es cuando dicen, sí, a mí me pasó esto, eso es un abuso, y es realmente doloroso cuando uno tiene que confirmar que efectivamente esa relación que tenías con esta persona en realidad fue abusiva. Definitivamente, y verdad, creo que es una de las primeras cosas que es importante, como decíamos, poner sobre la mesa. El 97% de las veces en el abuso sexual infantil pasa de una persona de confianza. O sea, entonces eso del viejillo que lo mete en el cafetal, ¿verdad? Que son las historias que uno oía de los viejillos de la calle, que sí, ok, puede haber un abuso sexual indirecto, principalmente por personas de la calle, que se vea expuesto a ver los genitales, a ver una persona masturbándose, a exposición, ¿verdad? A voyeurismo, a exhibicionismo, o sea, este tipo de cosas sí pueden pasar más a partir de personas desconocidas, pero en general el abuso sexual directo es por una persona de confianza, y esta es una de las cosas que más marcan. En los niños, sé que dijimos que no íbamos a entrar mucho ahí, pero sí hay algo que cuando la gente tira para atrás siempre está, y es que los niños sí tienen cambios. Y en los niños, cuando vemos cambios bruscos, ¿verdad? Siempre cuando un niño cambia a nivel de personalidad, empieza a ser tímido, gran parte de los pacientes, los que nunca hablaron, lo que dicen es, sí, claro, a mí me cuentan que antes de X edad yo era mucho más extrovertida, y que llegó un momento en que yo me hice más tímida o me hice más introvertida. Y estos suelen ser momentos claves, momentos en que bajan significativamente las notas, en que hay una rebeldía de un momento al otro, o en que hay un rechazo o una falta de deseo de ir a un lugar particular. Los niños siempre avisan, pero desde el comportamiento. Muchas veces también hablan, y otra de las cosas que trauman muchísimo más, incluso que el toqueteo per se, es el haber hablado y no haber sido creído, ¿verdad? Que no se le haya creído su historia. Esto es de las heridas más grandes que vemos respecto al abuso sexual infantil en consulta. No sé si vos estás de acuerdo. Totalmente. Iba a agregar que además médicamente a nosotros nos hace sospecha, y con esto quiero aclarar que no es que siempre una cosa esté relacionada con la otra, pero niños que ya tenían control de esfínteres y lo pierden, niños que empiezan a tener conductas muy agresivas, niños que, como dijo Lucy, a nivel académico empiezan a tener mucho fallo o tienen regresiones en sus conductas, a uno como médico le hace sospecha, y evidentemente si ya hay lesiones a nivel de piel, si hay infecciones que no corresponden con la edad, ¿verdad? Quiero decir corresponden con la edad porque hay infecciones dependiendo del germen o dependiendo de la ubicación, que uno dice, porque un chiquito va a tener una infección de este tipo, ¿verdad? Que a uno le hacen sospecha. Pero sin duda de las lesiones más grandes, creo yo, que puede tener alguien después de revelar una historia de abuso en su infancia, en su adolescencia o en la adultez, es que no le crean, ¿verdad? Eso es
terriblemente lesivo, porque tras de que el hecho sucede, que te deja un montón de sensaciones a veces muy contradictorias y un montón de dudas, revelarlo es un acto de mucha dificultad, y que la persona a la que se lo contás no te crea, cuando lamentablemente a veces también son personas muy cercanas. La mamá, el papá, la abuela, la persona de confianza, le decís y no te creyó. Eso es devastador. Y el miedo a que no se le crea o el que no se les haya creído la primera vez que intentaron hablarlo es lo que hace que mucha gente mantenga el silencio, ¿verdad? Y por eso le pusimos el título que le pusimos hoy al episodio. Yo he tenido mujeres de más de 60 años hablando por primera vez en su vida del abuso que vivieron en algún momento de su historia. Personas que te dicen, nadie sabe esto, ni mi esposo, ni mi mamá, ni mis hijos, nadie sabe esto. Nadie lo puede saber, pero la verdad es que se sintió bien decirlo. Y en esos casos uno dice, wow, ¿cómo puede alguien vivir con esto toda su vida, verdad? 60 años de su vida y cargar con un dolor tan profundo, y sí, la persona aprende a vivir con eso. Entonces, dentro de estas características que hablábamos que tiene el abuso sexual infantil, otra característica clave, como les decía, es que no suele haber forcejeo. Pero sí hay manipulación, coerción, chantaje. Y entonces si piensan en un niño, una niña, no es muy difícil lograr que un niño haga algo que no quiere. ¿Verdad? Recuerdo en la época del Calderón que yo codirigía el grupo de abuso sexual, y recuerdo una persona que se culpaba muchísimo porque ella decía, lograba hacerme estas cosas dándome duraznos, pero era una persona de muy escasos recursos que jamás en su vida había podido comprar duraznos y le habían parecido la fruta gloriosa. Y lo que decía justamente, ¿verdad?, es cómo yo cambié, o sea, cómo yo permití esto por duraznos. Y así con chicles, con caramelos, con una ida al cine, con ser la favorita, con recibir el amor que no recibían de otra manera, con tener un poco de atención que tal vez no estaban teniendo de otra forma, o con esto es un juego, ¿verdad? Mira qué divertido, y pues qué más quiere un niño o una niña que jugar y divertirse, o no te van a creer si vos lo decís, o vos sabes cuál es el carácter de tu papá, me va a matar y va a ir a la cárcel, ¿vos querés quedarte sin papá? O yo mato a tus papás si vos hablás. Entonces, estos mensajes son súper profundos, y la gente cuando llega a la vida adulta dice, ¿cómo le creí? Yo, ¿verdad? Que me iba a matar a mis papás, no lo iba a hacer, o sea, ¿cómo le creí? Pero en ese momento tenemos que pensar que estamos frente a la mente de una personita, ¿verdad?, muy vulnerable y muy sugestionable, y estos mensajes calan súper profundo al punto de que hay personas, y muchas, que solo nos han revelado el abuso en sesión. Y que una de las cosas que uno cada tanto plantea, y hablando de uno de los puntos que nos preguntaron mucho, una de las cosas que uno cada tanto plantea es, ¿te animarías a hablarlo? Y la gente lo que dice muchas veces es, ¿para qué? No me van a creer, yo sé que mi mamá no puede con eso, yo sé que mi familia no puede lidiar con esto, esta persona sigue siendo parte de la familia, yo veo a esta persona igual en eventos familiares, y entonces, ¿para qué? Y bueno, es válido, contestando esa pregunta. Si nunca se habló, ¿tengo que hablarlo ahora? Y para mí la respuesta sería, depende de dónde y con quién. Claro. El ideal es que sí encuentren un espacio donde hablarlo, y ojo, la idea, como hablábamos con Cari en la sesión pasada, la idea no es que se queden dándole vuelta al evento y a todos los detalles y a todo lo que pasó, y reactivando y recordando y dándole cada vez más vueltas, pero sí eventualmente hay que reconocer que esto sucedió, que esto es parte de mi vida, que esto yo lo viví, y poderlo hablar en algún espacio.
Va a haber gente que solo puede hacerlo en el espacio terapéutico porque sienta que es revictimizarse, más bien hablarlo con otras personas. O uno de las preguntas que nos ponían es, esta persona es muy narcisista, no va a responder, ¿verdad? Si confronto a esta persona, ¿qué? Es súper narciso, no va a hacer nada. Y entonces sí, es como gastar pólvora en sopilotes, ¿verdad? Realmente hay muchas veces en que no tiene sentido. Y en esos casos agarramos la energía y la enfocamos a dirigirla a lugares, espacios, personas donde sí vayamos a encontrar esta empatía y esta calidez, y no siempre lo más sano es decirle a las personas, pero tal vez sí poner los límites del caso si fuera... Justo la pregunta a la que haces referencia, lo que dice es ¿por qué optamos por callar aunque queremos auxilio? ¿Verdad? Y es esto, por todos los mensajes que recibiste de tu agresor, por el tema de si va a afectar o no a tu familia, por vergüenza, por un montón de cosas. Y yo, en ese sentido, no quiero entrar en temas legales, pero se sabe que, por ejemplo, en Costa Rica para el 2022, el 6% de los delitos denunciados en el Ministerio Público corresponden a delitos de tipo sexual. Es la cuarta causa de denuncia. Y si vemos este gráfico, que lo pueden ver en YouTube, lo que muestra son los tipos de delitos sexuales que se denuncian. En anaranjado, digamos en la columna del 2022, vemos los abusos sexuales contra personas menores de edad, luego relaciones sexuales en gris, en la segunda columna, 2000 y resto, ¿verdad? Con personas menores de edad, violación 1600 y pico, y las otras tienen que ver con abusos sexuales con personas mayores de edad que son un poco menores. Pero esta cantidad, digamos, contrasta con el gráfico que les quiero poner a continuación también, que tiene que ver con las sentencias posteriores a las denuncias, y donde vemos, por ejemplo, en el 2022, cómo las sentencias absolutorias son mayor, o sea, un número mayor que las sentencias condenatorias, ¿verdad? 1081 sentencia absolutoria y apenas 963, digamos, es un punto menor de sentencias dictadas, ¿verdad? Según los delitos sexuales, como se los describía en el gráfico anterior, de abuso, relación con personas menores, etcétera. No es que yo venga aquí a decir que a todo el mundo hay que condenarlo, a todo el mundo hay que meterlo a la cárcel, pero sí llama mucho la atención la cantidad de denuncias que hay versus con la cantidad de condenas y la cantidad de absoluciones que juntas no suman la cantidad de denuncias, ¿verdad? O sea, hay un montón de procesos que se pueden, no sé, estoy hablando sin tener el criterio técnico, digamos, legal, pero que pareciera que se quedan sin resolver. Y además muchas terminan siendo absoluciones. Entonces, a ver, y esto es una realidad que como psiquiatra lo tengo que decir a modo de denuncia, mucho de lo que impide también que personas denuncien y hablen es que el sistema judicial se vuelve muchas veces en contra y se vuelve revictimizante, y hay muchas personas que optan por callar ya en el ámbito legal, o incluso mamás que les dicen a sus hijos mejor no digamos nada, no porque no les crean, sino porque el camino hacia la denuncia y hacia conseguir algún resarcimiento de lo que vivieron es muy duro y es muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado realmente, porque si uno lo piensa, ok, estas son cosas que pasaron a puertas cerradas, que no hay evidencia de nada, que a menos que sea una violación como tal y te hayan hecho el kit de violación en el hospital, son cosas que son muy difíciles de demostrar, y entonces eso nos lleva a si la gente miente respecto a este tipo de temas. Y en general la respuesta con niños es que un niño no tiene la cabeza para poder inventarse estas cosas. Sí han habido casos donde se demuestra que el niño está siendo contaminado por alguien más a la hora de poner una denuncia, pero esos son los menos, y eso se ha visto en casos como muy complicados de divorcios o de situaciones legales como muy fuertes que ya estaban antes. En general, cualquier niño o niña que venga a decir, fulanito me tocó, me pidió que le hiciera, me pidió, o sea, eso no es mentira. En adultos sabemos que hay ciertas cosas que pueden hacer que, pues que las personas digan
que vivieron un abuso, una violación y que de repente no sea tan real o no caigan los términos exactos de lo que es abuso o violación. Creo que recientemente se ha visto cada vez más como un exceso de denuncias informales hacia personas que nada más hay que creerlas porque yo lo digo, y es complicado porque podríamos también estarle arruinando la vida a una persona que, ¿verdad?, que tal vez no tiene vela en ese entierro. Entonces es muy complicado desde la parte legal y es muy complicado desde la parte de denuncia. Sí es cierto, como decís, Isa, que el proceso es sumamente revictimizante y que a las personas que deciden denunciar lo que uno hace es trabajar en fortalecerlos muchísimo para que puedan pasar por el proceso. Solo algo tan sencillo como que no hay, como, no sé, no está centralizado y entonces tienen que contar la historia 27 veces, y si a la vez número 27 omitieron medio detalle que habían dicho la vez anterior, ¿verdad? No es que cambió la historia, no, es que de repente se olvidó de decir que, no sé, dio un paso a la izquierda y no a la derecha, y ya los confrontan feo, y no lo sigue la misma persona todo el tiempo, entonces tienen que volver a contar la historia, y esa parte es muy difícil y sí hay que fortalecerlas mucho, así como que duran mucho tiempo en poder ver un resultado. Ajá. ¿Verdad? Y entonces son 5 años para poder ver al abusador en la cárcel. ¿Sí? Exacto. Y mientras tanto, si era el tío, toda la familia está metida, ya no hay eventos familiares, se sienten súper culpables porque fueron los que hicieron que no haya navidades, porque cómo no van a invitar al tío, porque entonces es muy complicado y es muy pesado. ¿Verdad? Tiene como muchas aristas y no sé, tal vez en algún momento podríamos verlo con alguien del área forense, sí, ¿verdad? Sí. Sería interesante, pero desde la parte clínica sí, definitivamente cuando hay intención de denunciar tenemos que fortalecer muchísimo a la persona que vivió esto. Sí, y en esa misma línea creo que por lo que vos decís de lo que tarda, ¿verdad?, en verse un resultado a nivel legal, me gusta esta pregunta que está formulada de varias formas en Instagram, pero esta dice, necesariamente se debe cortar con la familia, ¿verdad? O sea, tengo que distanciarme de mi familia, tengo que dejar de ir a ver al tío, o por el contrario, ¿verdad? Tengo que aguantarme que en mi familia me digan, y esto me lo preguntó una chica desde Chile, ¿verdad?, que decía que una de sus familiares tenía que ir y estar en el espacio con la persona que la había agredido, y que esto a ella no le parecía correcto, pero que otras personas decían, bueno, no, ya eso ya pasó hace mucho, olvídese, perdónelo o hágase la loca, como decimos, y vaya. Eso es así, hay que cortar. Yo realmente creo que no hay un manual, ¿verdad? No hay un manual de lo que es correcto o incorrecto en este caso, o sea, las situaciones se van viendo de familia a familia, de caso a caso. Tengo también una pregunta que decía, bueno, una mujer adulta, su abuelo fue quien la abusó y ahora sus papás, que no saben, están al cuidado de estos abuelos, ¿verdad? ¿Debería decirle o no debería decirle? Y de nuevo, no hay un manual. Esto hay que medirlo y observarlo dependiendo de la situación. Hay familias que apoyan y que lo que hacen es alejar a la persona que abusó, ¿verdad?, de los eventos familiares, y entonces la persona no se tiene que alejar. Hay familias que obligan a ver a la persona y la persona está muy reactiva y no puede, y entonces ahí sí tal vez tenga que tomar la decisión de alejarse. Hay personas que aprendieron por tantos años a vivir viendo al tipo ¿verdad?, en la fiesta, que nada más ya aprendieron a pretender, y sí, no es el ideal, pero mucha gente ya aprendió a vivir con esto, y no tiene ningún problema en seguir yendo a la casa de la abuelita los domingos y a ver al tío aquel, no lo saludan, no se meten con esa persona, pero ya lo tienen tan trabajado y tan manejado que les generaría mayor malestar cortar con la familia. Entonces lo importante es verlo caso a caso, y es importante saber que no existe un correcto o incorrecto. Hay algunas cosas que sí quiero como seguir aclarando de todo esto, y es, nosotros hablamos en general de víctimas mujeres y de
abusadores hombres, ¿sí? Y esto es por un tema estadístico. Hay muchísimos hombres que también viven abuso y el número está totalmente subreportado. Eso significa que los hombres en general no hablan de su abuso. Y esto, ¿verdad? Así como les decía, tengo muchas mujeres que llegan de 60, 70 años a contar un abuso por primera vez. A los hombres les cuesta muchísimo hablar del abuso. ¿Por qué? Porque el abuso pone en duda y en jaque la masculinidad. El seré gay por esto, o el será algo malo, ¿verdad? En algún momento yo sentí placer, pero yo no la estaba pasando bien, pero sí yo sentí placer, y ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo yo no le di un golpe y me defendí en ese momento? ¿Cómo yo soy menos hombre por esto? ¿O porque me cueste tener relaciones sexuales a partir de lo que viví? Entonces, la culpa que generan los hombres desde lo que es la construcción de la masculinidad es fuertísima y por eso los hombres no lo hablan, y menos denunciarlo, porque he tenido personas que van y hacen denuncia y lo que reciben es una crítica de la misma policía. O una chota. Una chota, exacto, o una burla, ¿verdad? O defiéndase. Sí, y ciertamente yo de nuevo con mis estadísticas y mis cosas del observatorio del Poder Judicial, está buenísima esa página, yo no la conocía. Es un éxito, trae de ley de violencia doméstica y un montón de cosas, pero por ejemplo este gráfico es contundente, ¿verdad? El 87% de las personas ofendidas que denuncian son mujeres. Y el 94% de las personas imputadas son hombres. O sea, claramente la balanza está en contra de nosotras las mujeres, y esto tiene que ver con el sistema patriarcal en el que vivimos también. Total. Pero no por eso, como decís vos, dejar de lado que los hombres también pueden ser víctimas y las mujeres pueden ser victimarias, ¿verdad? Si bien la mayoría nos afecta, digamos, a nosotras las mujeres. Y en ese sentido, vos acabas de aclarar una de las preguntas que también nos habían hecho en Instagram, ¿verdad? De si las personas que son homosexuales, y este es uno de los grandes mitos, ¿verdad? Sí. Que existen y que sirva este espacio para aclararlo, ¿verdad? Si la homosexualidad es producto de una situación de abuso sexual, y contundentemente no, ¿verdad? Una persona homosexual no se hace por ninguna razón, y mucho menos por una situación de abuso sexual. Definitivamente, que bien aclarar. Exacto. Sí, nada más que agregar, porque es así. Pero sigue siendo una de las preguntas, ¿verdad? Muchas veces cuando los chicos salen del closet, o los chicos o las chicas, sigue siendo una de las preguntas que los padres suelen hacer. Sí. ¿Tiene abuso? ¿Fue por algún abuso? ¿Verdad? Y el abuso es independiente de tu orientación sexual. De la orientación sexual, exacto. Ahora, otra cosa que quería que tocáramos también, de nuevo, basándome en las preguntas, es que las personas muchas veces dicen, yo no me acuerdo, yo no sé si esto pasó. Es posible bloquearlo, y luego te hago una pregunta a partir de ahí, y me permito aquí hacer preguntas porque Lucy es la experta en este tema, y como terapeuta recuerdo, ¿verdad?, cuando trabajaba en el Calderón conmigo, en el Hospital Calderón Guardia, sus grupos para personas víctimas de abuso sexual. ¿Es posible bloquearlo y vivir toda la vida sin recordar el evento? Esto es contradictorio. Y aquí hay teorías contradictorias, desde Freud, que hablaba de que sí, ¿verdad? En el psicoanálisis se hablaba de que sí se podía bloquear al 100% y de repente de un momento al otro que aflorara esto. A nivel de neurociencias, como que la opción más, con más peso, es que sí y no. A ver, sí es posible no recordar el abuso como tal y no recordar la escena como tal. Pero la persona siempre tiene algún tipo de mensaje de que esto pasó. Vamos a ver, la disociación es un mecanismo de defensa, esto Isa sabe más que yo, es un mecanismo de defensa que todos utilizamos en distintos momentos. La disociación es eso que nos permite como bloquearnos y funcionar en momentos súper difíciles, que uno dice, ¿cómo esta persona estaba tirada en el piso y yo en lugar de sentarme a llorar, lo que hice fue agarrar, levanto, me desconecto de toda la parte emocional y funciona? Y la disociación en momentos de trauma, bueno, que lo hablábamos con Cari en el episodio de estrés post-trauma, y lo hablábamos en el episodio de disociación también, lo que hace es que en momentos
muy traumáticos, donde el cerebro no puede procesar la situación que está viviendo, hace este shutdown y se apaga de alguna manera a nivel emocional. Y ahí puede quedar como esta huellita donde yo no recuerdo claramente lo que viví o lo que me pasó, o de repente me acuerdo de haber estado y después me acuerdo 2 días después de haberme despertado en X lugar. O sea, estas cosas sí pueden suceder. Sin embargo, sí hay avisos. Generalmente la persona tiene algún tipo de sueños, tiene algún tipo de imagen, tiene algún tipo de recuerdo. El recuerdo puede ser imagen, pensamiento o sensación, olores, sí, que vienen. Prácticamente en todos los casos que yo he visto, hay algún tipo de recuerdo, y lo que los estudios nos dicen es que esa es como, ¿verdad?, la opción más probable, ¿verdad?, que las personas pueden haber bloqueado el haber sido abusadas, pero que no del todo. O sea, siempre hay algo ahí que hace que se lo cuestionen. Y bueno, ya desde el momento en que decimos, ¿será que yo tuve abuso? Ok, ¿qué está pasando? ¿Sí? Evidentemente, si son del campo de salud mental, posiblemente se lo han cuestionado 80,000 veces, porque uno en el momento que aprende estas cosas, ¿verdad?, uno dice, check, de fijo, yo tuve algo que no me estoy acordando, y uno 1000 veces tira tipo de cosas. Sí. Lo hemos llevado a terapia en distintas ocasiones, ¿verdad?, cuando uno dice, ¿será que esto me pasó a mí? Ajá, o sea, exacto. Pero si de la nada, de repente decís, ¿será que mi papá me abusó? Ok, ¿sabe qué hay ahí? Ajá. ¿Verdad? Si no hay ninguna otra situación, ninguna ganancia secundaria de por medio o nada más, si de repente tuviste un sueño con alguna situación de estas, o a ver, no es que todos los sueños sean reales, claro, y que el haber soñado con un abuso signifique que fuiste abusado. Correcto. Pero si todas estas cosas empiezan a venir, puede que algo haya, ¿sí? Ajá. Pero este bloqueo absoluto que de repente con hipnosis a la persona le surgía de la nada, y que la gente a veces viene a decir, yo quiero ver si en algún momento de mi historia pasó. O sea, la memoria no es un cassette o un disco duro que yo pueda nada más accesar a la información tal cual. Recordemos que las áreas que se dedican a memoria en el cerebro están en la misma zona que trabaja emociones. Entonces, la memoria depende de lo que nosotros, de cómo nosotros interpretamos las situaciones y de lo que nosotros estábamos sintiendo en ese momento. Por eso es que la misma situación vivida por las dos puede haber sido vista como totalmente distinta por cada una, en función de cómo interpretamos la situación y lo que sentimos en ese momento. Entonces, sí es importante tener claro que la memoria no es como que yo nada más abro el disco duro, ¿verdad?, voy, me fijo y busco el recuerdo que estoy buscando. Y que si tenemos estos recuerdos va a ser delicado. ¿En qué nos basamos? Lo más importante no es el recuerdo per se, es que si yo tengo sueños, sensaciones, ideas, o me hago una regresión en hipnosis y veo que sí hay un evento que también podría ser, ¿verdad?, una contaminación de la memoria. Ojo, esto no va a ser, y por algo a nivel judicial, estas cosas no se toman en consideración. Podría ser, podría no ser, pero en lo que nos vamos a basar es, si esto existe y además de eso tenemos secuelas, que sabemos que son secuelas típicas de abuso sexual infantil, prácticamente lo vamos a dar como un hecho. Para trabajar abuso no necesitamos recordar todos los detalles. Necesitamos saber que esto me pasó, necesitamos entender cómo me marca el día de hoy, y trabajamos desde el hoy en estas cosas que vivimos. Y ahí yo quisiera entonces aprovechar para que habláramos de estas secuelas, porque justamente, ¿verdad?, en esta línea de puedo bloquearlo, a veces vemos personas que nos dicen, bueno, pero ya yo eso lo superé, ya yo eso lo olvidé, ya yo eso lo dejé ahí, eso no tiene nada que ver con lo que me pasa hoy, ¿verdad? Y tal vez sí. Y a veces cuesta mucho como hacer este enlace, porque nos dicen cosas como, ya yo perdoné a esta persona, ya yo superé eso, yo no pienso en el abuso, ya yo no... Y no es que uno quiera que estén pensando en el abuso, por supuesto que no, pero hablemos tal vez de las secuelas más frecuentes que vemos en la clínica de adultos, ¿verdad?, de personas que han tenido historia de abuso sexual.
Ok, las secuelas van a ir por varias áreas. Una es la parte de la confianza, que es una de las áreas más afectadas. ¿Por qué? Porque hablábamos de que la mayor parte de los casos de abuso en infancia fueron por alguien conocido, y en vida adulta también, ya vamos a llegar ahí. Y entonces, evidentemente, la capacidad para confiar en el mundo y en los demás se ve sumamente afectada, porque si alguien que se supone que me tenía que amar y respetar y que estaba ahí para mí, no lo pudo estar y no me cuidó en ese momento, ¿cómo voy yo a esperar que X persona me cuide? Y si además de eso yo traté de hablar de lo que me estaba pasando y la persona de más confianza mía no me cuidó y no estuvo ahí para mí, definitivamente voy a tener súper lesionada esa parte. Y esa parte va a afectar todas las relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque la capacidad para relacionarse de forma segura y conectar a nivel vincular de una forma segura y saludable con una pareja, con amistades, en el trabajo, o sea, tiende a ser muy difícil todo este lado interpersonal. A nivel emocional, tenemos personas que por lo general pasan por varias áreas del DCM, ¿verdad? Tenemos mayores índices de trastornos afectivos como depresión, incluso de bipolaridad, de trastornos ansiosos, definitivamente, pues el trastorno de estrés postrauma, que lo hablamos acá con Cari, bueno, incluso personas que han llegado a la psicosis a partir de eventos que han vivido, trastornos de personalidad, que sabemos que cuando hemos hablado de trastornos de personalidad hemos dicho que muchas veces la razón por la que estas bases ¿verdad? Se tuercen en el camino, las bases, los cimientos de esta casa no quedan estables, muchas veces es por trauma. Trastornos de la conducta alimentaria también. Trastornos de la conducta alimentaria son también muy típicos en esta población, trastornos del sueño, abuso de sustancias, que tenemos un episodio también de esto, que un montón de episodios que hemos hecho haciendo el recuento. Son 50. Sí, son 50. Entonces, realmente, pues, genera, ¿verdad?, un montón de secuelas en esta área. La parte del autoconcepto se ve sumamente lesionado porque, a ver, si, ¿verdad?, cuando pensamos en un pequeñito, en una pequeña, pensamos en una personita que a partir de lo que yo le doy va a aprender a cuidarse, a quererse, y a valerse por sí mismo en la vida. Y si yo lo que le enseñé es que esa persona yo le podía pasar por encima cuando se me diera la gana, y yo podía hacer lo que quería con esa persona, el autocuidado y el autoconcepto no suele ser muy positivo, ¿verdad? Entonces solemos tener muchas conductas de riesgo y un pobre autocuidado. Y entonces realmente tenemos como, ¿verdad? Bueno, y una tendencia a veces a poder ser revictimizados, que esto es una de las cosas que las personas que han vivido abuso sexual infantil dicen mucho, que sienten como si tuvieran esta gran etiqueta que dice, abúseme aquí, ¿verdad? Porque, pues, nunca aprendieron a cuidarse. Algo importante también es que, Cari lo mencionaba en el episodio de estrés postrauma, que cuando nosotros vivimos una situación de este tipo, tenemos esta reacción de lucha, huida, parálisis. Y entonces el cerebro intuitivamente lo que hace en una situación de peligro es decir, ok, ¿qué hago? Hay un tigre enfrente, ¿peleo con el tigre, me hago el muerto o salgo corriendo? Y eso aplica en todo. ¿Qué pasa con un niño o una niña frente a un adulto? Peleo. Chao. Tiene las de perder. Exacto. Huyo, tal vez tengo la posibilidad, pero raras veces, ¿verdad? Va a estar en una situación donde pueda huir, parálisis. Y entonces lo que muchas veces pasa es que, por supuesto que en ese momento era de parálisis, porque vení mi amor a jugar conmigo, ¿verdad? Pasaba todo lo que tenía que pasar, el chiquito, porque además, ¿verdad?, el adoctrinamiento de ser obediente a los adultos, que no digo que no haya que enseñarle a hacer un poco de caso a los niños, pero esa obediencia absoluta. De no cuestionarse absolutamente nada. Exacto, que creo que ahora la crianza actual, por dicha ha cambiado en ese aspecto, pero, ¿verdad?, eso dañaba un montón. Y vaya, dele beso a fulano porque es su... Eso es lo que usted tiene que... Si alguien le pide un beso, usted tiene que dar un beso. Y si es una figura de autoridad, ni que hablar, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí se nos van padres, tíos, madres, sacerdotes, maestros, ¿verdad? Y entonces en esta obediencia, ¿qué hacía
parálisis. Y si lo piensan, era la estrategia posiblemente más adecuada para el momento. Si podían huir, huían, pero la mayor parte de las veces no podían huir. Entonces, esa parálisis es lo que el cerebro aprendió a hacer ante este momento. ¿Y qué pasa con esta persona cuando crece y se ve enfrentada a situaciones donde nuevamente está frente a alguien que va a hacer algo contra esta persona? El cerebro inmediatamente dice parálisis. Y entonces lo que oímos normalmente en consulta es, ¿cómo yo no luché? ¿Cómo no grité? ¿Cómo no hice nada? Y sí, esa es la reacción más natural del cerebro, porque tu cerebro te estaba cuidando igual que te cuidó cuando eras niño, porque si peleabas posiblemente te iba a ir muy mal, y si huías también. Y aquí quisiera yo agregar, hacer una colita para desculpabilizar a muchas que luego cuando son mamás, lamentablemente tampoco saben cómo proteger a sus hijos. Y una realidad muy dolorosa es que muchas veces vemos cadenas en las familias de situaciones de abuso sexual que se repiten y muchas mamás a veces llegan con la culpa de esto le pasó a mi hija, que a mí ya me había pasado y yo me juré que esto no le iba a pasar a ninguno de mis descendientes, pero no me di cuenta, no actué, no pude hacer nada y justamente es que están en una situación de parálisis y además una parálisis que no les permite tampoco reconocer ciertas señales porque como vos decís, nunca las aprendieron. Entonces se acerca a este depredador y no es porque ellas tengan una etiqueta que dice abúseme, sino porque no reconocen, ¿verdad?, estas señales que les dirían protéjase o proteja a sus hijas o a sus hijos de esta persona porque nunca las aprendieron y no aprendieron a poner límites y no saben reconocer esto y entran en un momento de parálisis. Muchas de las veces, por dicha, estas mamás de más en más son quienes ahora sí validan a sus hijos, ahora sí ponen un freno a estas situaciones, buscan apoyo, hacen denuncias y empezamos a romper cadenas, ¿verdad? Pero la historia, lamentablemente, muchas de las veces sí es que se empiezan, y si uno echa para atrás en la historia, a ver, ¿verdad?, que la situación se repitió por generación. Y sí, es interesante, iba a decir, pero no sé si es la palabra que aplica, ¿verdad? Como vemos a veces familias que han validado siempre el abuso, ¿verdad? Donde todos han sido abusados por alguien y ahí está, y siempre hay gente que abusa y gente que es abusada y la misma gente que fue abusada termina abusando y como todo el mundo sabe, pero nadie hace nada porque es como que esta parálisis, ¿verdad?, ha sido generalizada a nivel familiar. Se vuelve colectiva y además hay una invalidación de esa persona que habla, la que alza la voz, de nuevo, no solo no le creen, sino que le invalidan, ay, ¿por qué se queja? A mí me pasó X o Y, ¿verdad?, con tal persona. Entonces sí, lamentablemente esto uno a veces lo ve como no una persona aislada, sino como lamentablemente situaciones familiares, ¿verdad?, muchas de las veces. Y sí quisiera tocar el abuso sexual en vida adulta, porque muchas de las preguntas que nos hicieron fue respecto a el abuso sexual en vida adulta. Entonces, una de las cosas que suelen preguntar es qué es más difícil de superar, ¿sí? Si el abuso sexual infantil o el abuso en vida adulta, y la respuesta es que es muy complicado en ambos casos, ¿verdad? En abuso sexual en vida adulta muchas veces está revictimizando y trayendo cosas de infancia que, ¿verdad?, que la persona no había hablado o no había soltado. Depende mucho de las bases que esa persona tenía. O sea, yo he visto personas levantarse de situaciones durísimas de forma espectacular porque eran personas con bases de mucha seguridad, ¿verdad?, de mucha resiliencia, con mucha fortaleza emocional. Y otras personas que si las bases ya uno las trae medio flojas y a uno le pasan este tipo de cosas, definitivamente ahí hay que reconstruir mucho más, ¿verdad? Entonces depende. El abuso sexual infantil genera estas secuelas muy específicas, que algunas se comparten, sí, con el abuso en vida adulta. Todos los diagnósticos que hablamos o toda la parte emocional se comparte, ¿verdad? Una persona, tanto si tuvo el abuso a nivel de infancia o si lo tuvo en vida adulta, puede experimentar todos estos mismos síntomas, el daño en autoconcepto, tal vez la parte de la confianza y la sensación de traición tan fuerte no quede tan marcada a todas las relaciones interpersonales. Muchas veces también es una persona de confianza, un amigo, incluso la pareja, ¿verdad? Eso, que es una de las cosas que se habla muy poco, y es que
les decía, definimos abuso sexual como relaciones sexuales sin consentimiento. Esa falta de consentimiento hay que expresarla, eso es importante decirlo, aunque suene muy obvio, pero relaciones sexuales sin consentimiento. ¿A qué me refiero con esto? Una de las preguntas que nos hacían y es algo que escuchamos en sesión, de hecho Isa y yo lo hablábamos antes de entrar, que a veces la persona se siente abusada porque tal vez no quería hacer lo que hizo, porque no estaba en una posición donde, ¿verdad? No la estaba disfrutando, no se sintió segura, no sintió que realmente ese evento fuera algo que quisiera que pasara, pero no lo expresó. Y entonces si no lo expresamos, ahí vamos a tener que trabajar otras cosas, porque posiblemente hay muchos límites con nosotros mismos y nos vamos a sentir traicionados hacia nosotros mismos, pero no podemos culpar a la otra persona de abuso si yo no dije que yo no quería. Entonces hablamos de relaciones sexuales sin consentimiento y se vale no dar el consentimiento dentro de una relación de pareja. Claro. Si la persona dice no quiero, es abuso. Y si la relación sexual se da de todas formas, es abuso o es violación, aunque sea una relación de pareja. Esto ha costado mucho y esto ha sido una lucha difícil de validar, pero legalmente incluso ya es algo que está estipulado, ¿verdad? Que dentro de una relación de pareja, matrimonio, noviazgo, título que tenga, lo que usted quiera, ¿verdad? Amigos con derecho, noviazgo, matrimonio, unión libre o lo que sea, si hay un no de por medio y hay un forcejeo o un obligar a la persona a tener relaciones, se considera igual abuso sexual o violación. Las diferencias entre abuso sexual infantil y abuso sexual en vida adulta tienden a estar mucho en esta parte como tan profunda, o sea, las personas que en vida adulta lo vivieron sienten mucho asco, mucho miedo, pueden tener mucha reactivación del trauma, ¿verdad? Muchos flashbacks, pero en general en infancia se creó el autoconcepto alrededor del abuso y esta es una de las partes más difíciles, ¿verdad?, de trabajar. Tal vez de la parte más difícil desde la infancia, porque todas las secuelas que estuvieron ya desde infancia fueron formando también quién yo creo que soy. Y quién yo creo que soy está formado alrededor del abuso. Entonces eso es muy complicado, cosa que no se da tan fuerte cuando se da en vida adulta. Sin embargo, todas las demás características igual se viven, ¿verdad? Porque abuso es abuso. Sí, y en esa misma línea yo quisiera plantear que también a veces no fuimos las víctimas directas, ¿verdad? Y yo creo que por eso las que somos personal de salud o los que somos personal de salud tendemos a hacernos esta pregunta de si esto nos habrá pasado, y es que estar en contacto con una persona que ha vivido un trauma puede provocar, como lo hemos hablado también en otras ocasiones, un trauma vicario, que yo me sienta como que esa experiencia me pasó a mí, ¿verdad? Recuerdo en algún momento que por una cuestión legal en el Hospital Calderón Guardia había que atender también a los hostigadores sexuales y a las personas que habían sido condenadas, y el equipo de psicología decía, pero bueno, nosotros también atendemos a las víctimas, no podemos atender, ¿verdad?, a los ofensores sexuales. Es una... Ese fue mi gran pleito en el Calderón cuando sí, había que porque había ofensores. una orden judicial sobre el sistema de salud que decía que había que atender a los ofensores, y no es que uno diga que no se tengan que atender, sino que no puede ser la misma persona. Entonces, si esto pasa a nivel profesional, donde uno desarrolla y tiene una serie de recursos, obviamente, si vos estás cerca de una persona que fue víctima de abuso sexual, esto te va a pegar muy fuerte, ¿verdad? Entonces, también es muy válido que si vos atestiguaste una situación de abuso sexual de un familiar cercano, o este familiar te lo cuenta a vos y no sabes qué hacer, que vos busques ayuda, también es una cuestión absolutamente válida, y que además, por dicha, ahora existen espacios como este, o otros, digamos, a nivel social, donde vemos noticias como esta noticia horrorosa de la mujer en Francia que denuncia a su esposo por violaciones estando drogada, que se hace este juicio masivo donde ella se expone por decisión propia para generar conciencia, o donde hemos visto a nivel mundial otras situaciones de violencia, o hay personas poderosas que llegan a puestos de poder
pese a tener acusaciones y sentencias en firme, estoy hablando de Donald Trump por aquello, podríamos traerlo más cercano también. por aquello que, ¿verdad? No, en fin, dejémoslo ahí, que cuando estas noticias circulan y se nos mueven, nos generan muchísimo malestar, o sea, no somos de palo, ¿verdad? Y estas situaciones aunque parecieran lejanas en la teoría, nos van a chocar muchísimo y nos van a movilizar. Y de nuevo, como dijo Lucía, si tenés alguna duda, si tenés alguna sospecha o algo te mueve más de lo que debería, no sé, si hay un deber, busca ayuda, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que si bien al principio dije que el sistema judicial tiene una serie de falencias, también por otro lado hay que reconocer que hay muchos lugares donde te pueden dar apoyo psicológico, legal, ¿verdad?, de muy diversa índole en caso de que seas una víctima y tengas miedo, incluso en tu propio matrimonio, como decía Lucy ahora, donde lamentablemente estas situaciones pueden pasar. Y algo, ¿verdad?, antes de cerrar, que hay varias preguntas al respecto, es sobre cómo me doy cuenta, ¿verdad?, cómo se da el proceso de sanación y cómo me doy cuenta si sané o si lo tengo bloqueado, o si me dicen que alguna vez alguien me tocó, lo tengo que trabajar, si yo ni siquiera me acuerdo. Entonces, a ver, es importante tener claro, Cari nos decía en el episodio de estrés postrauma, la parte de fortalecimiento de la persona, ¿verdad?, a nivel estructural, estos cimientos de quién soy yo, de cómo enfrento el estrés, el malestar, las emociones negativas, cómo me expongo a ciertas cosas, cómo son mis relaciones interpersonales, los síntomas que tengo, toda esta parte va a ser siempre la primera parte del proceso, no es como que la gente llega, cuenta un abuso y decimos, ok, listo, entrémosle al abuso, ¿verdad? No funciona así. Al trabajar traumas siempre trabajamos mucho fortalecimiento, y trabajamos en el presente. No nos vamos a hablar 20,000 veces del abuso, de los detalles, del cómo se sintió en ese momento, sino que traemos todo eso al hoy. Cómo esto que yo viví hoy sigue impactando mi vida, como todo esto, como yo no he logrado integrar esto como parte de mi historia, que va a dejar una cicatriz notoria si fuera en el cuerpo físico, ¿verdad?, en el cuerpo emocional, aunque no los veamos, quedan cicatrices, algunas muy evidentes, pero no es lo mismo una cicatriz que una herida abierta. Entonces, trabajamos en las secuelas que tenemos en el presente a partir de esta vivencia. Y así es como nos damos cuenta que este episodio de nuestra vida o esta parte de nuestra vida podemos decir, ok, siento que ya no soy víctima, no sigo siendo víctima de esto que viví, aunque por supuesto si me dieran la opción de cambiarlo, decidiría, ¿verdad? No es como que uno llega a decir, ay, qué lindo, ¿verdad?, esta vivencia, mi vida, no. Y no es como que llegamos a agradecerle a estas experiencias de vida tampoco por el aprendizaje, sin embargo nos agradecemos a nosotros mismos por haber podido desarrollar las herramientas para enfrentar esto y hacerlo parte de nuestra historia, pero no una parte que nos condena eternamente, porque con el trauma una de las cosas que pasan cuando no lo tenemos trabajado es que seguimos estando expuestos a revictimizarnos, a vivir a partir de nuestras secuelas, y a seguir repitiendo muchas veces el trauma, no porque conscientemente estemos repitiendo el trauma y seamos unos masoquistas, sino porque nunca aprendimos, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, nunca aprendí a cuidarme, nunca aprendí a cuidar, nunca aprendí a identificar estas cosas. Si nunca aprendí, no lo puedo hacer. Si yo no aprendí a leer, no puedo leer. O sea, es así de fácil. Entonces, trabajamos muchísimo ese proceso. Si está bloqueado, yo ahí tengo dos cosas que decir. Una es, cuando la mente bloquea eventos como tal, ¿verdad?, este bloqueo de, ok, yo más o menos sé que algo pasó, pero no me acuerdo los detalles, no forcemos a la mente a recordar detalles, porque si la mente los está bloqueando es porque yo no tengo en ese momento la capacidad de manejarlos, o en ese momento no es información que yo necesite tener en la conciencia. Nuestra mente es muy sabia y nos protege muchísimo, a veces lo hace de formas en que nos causan daño después, pero en este caso es decir, ok, si yo tengo bloqueado el recuerdo o parte del recuerdo o detalles del recuerdo, no forcemos el traer el recuerdo a la conciencia, no hace falta. Con solo saber que esto pasó, yo puedo trabajar las secuelas.
¿cómo sé si yo realmente lo trabajé y lo tengo sano o si es nada más algo que tengo metido en el closet? Por las secuelas. Y por qué tanto soy víctima o sigo siendo víctima de mi historia, qué tanto yo estoy evadiendo cualquier cosa que me recuerde esto, qué tanto yo evito cualquier cosa que tenga que ver con esto, qué tanto yo me entro en furia cada vez que algo pasa, qué tanto yo todavía vivo súper reactiva o vivo cayendo en depresiones de manera constante, o esta ansiedad que no se me va, o sigo teniendo pesadillas. Entonces ahí hablamos de que yo siempre lo que le digo a los pacientes es que el agua en un techo sin canoas se estanca y busca por dónde salir y siempre encuentra por dónde salir. Lo que pasa es que nunca sale por donde quisiéramos que salga, ¿verdad? Quisiéramos que haga un huequito en la esquina del techo y que salga así como un chorrito, pero no, sale en gotera en medio de la cama, ¿verdad? Encima de mi cabeza en la cama. Entonces, exacto, igual pasa con esto. Si yo tengo cosas de mi historia, abuso o lo que sea, que yo necesito procesar y no he procesado, mi cuerpo y mi mente me van a dar todas las señales de que aquí hay algo que tiene que ver, y si yo no sigo decidiendo no verlo, el cuerpo, el físico, el emocional nos da señales cada vez más intensas. Entonces creo que eso para hablar de esta parte que nos habían preguntado también bastante. Claro. Y tal vez para cerrar, yo quisiera decir que este tema, tal vez ahorita tengo más claro por qué nos pone ansiosas a hablarlo, y es porque estamos con nuestros pacientes, con nuestras pacientes, lo vivimos, y lamentablemente vivimos en una sociedad donde es una amenaza constante sobre nosotras, sobre nuestras hijas, nuestros hijos, y que quisiéramos que dejara de existir, y por eso lo traemos aquí. Hay que romper ese silencio, hablarlo en un lugar seguro, hablarlo en nuestros espacios de terapia, en nuestras personas cercanas que nos amen y que nos cuidan y que brindan ese espacio seguro para que podamos hablarlo, porque tiene muchísimas secuelas en el presente, en el futuro, y que necesitamos ir poco a poco derribando esos mitos para que cada vez más personas puedan sanar, porque sí se puede sanar. Es muy difícil, es muy doloroso pasar por donde asustan, como dicen, pero sí se puede salir de ahí. Definitivamente, y bueno, con ese mensaje tan lindo que nos da Isa, creo que cerramos por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos, por la confianza, por estar acá. Recuerden que estamos todos los miércoles de 8 a 9 en vivo a través de Facebook y YouTube, tanto en el de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco, como en el de Radio Costa Rica. Gracias a todos los que estuvieron conectados durante la transmisión en vivo, y nos vemos en próximos episodios. Chao. Chao. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.